Hoy día vamos a estar hablando sobre declaraciones juradas ya del año tributario 2025. Mi nombre es Pablo Jorquera. El alcance de este taller es poder analizar de forma clara las declaraciones juradas que deben presentar los contribuyentes de primera categoría, acogido los regímenes situados en la letra A y D, número 3 y número 8 del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y bueno, acá no aparece, pero también vamos a ver las declaraciones juradas que deben presentar aquellos contribuyentes sujetos a las disposiciones del 14A, ¿cierto? El régimen general 14A. Para ello vamos a ver un material teórico y posteriormente ejercicios prácticos que nos ayudarán a comprender y estar en condiciones de presentar de forma correcta las diferentes declaraciones juradas correspondientes ya a la operación renta de este año tributario 2025. Ya estamos, hoy día es 12 de diciembre, queda poquito para cerrar el año, por lo tanto, bueno, ya se nos viene encima también todo lo que representa la preparación de la renta, ¿cierto? Por eso hemos generado este flujo de presentaciones. Acá vamos a entender, ¿cierto?, que estamos hablando de los regímenes vigentes a partir del 1 de enero del 2020, que son el régimen general 14A, el régimen general ProPyme, 14 número 3, y el régimen de transparencia tributaria, el 14 número 8. Todo hace parecer que queda poquito a estos regímenes, ¿cierto? Porque se está discutiendo una nueva reforma tributaria. Hay varios puntos en los que ya se ha ido llegando a acuerdo entre el gobierno, los diferentes estamentos políticos, ¿cierto? Y empresariales. Por lo tanto, lo más probable es que en el primer semestre del próximo año tengamos algún proyecto de ley de reforma tributaria, ¿cierto? Entonces, hay que estar atento a eso porque probablemente ya nos quede una o dos rentas con estos regímenes y esta forma de tributar de las empresas, ¿cierto? Así que les recomiendo estar atento a esas novedades. Vamos a partir hablando de que tenemos primero que todo el régimen general 14A, ¿cierto? El régimen general 14A, que la tributación de la empresa es en base de vengada a través de la confección de la renta líquida imponible. Pagan un impuesto de primera categoría de un 27%. Los propietarios tienen derecho a la utilización del impuesto de primera categoría como crédito en un 100%, con la obligación de restituir un 35%. Por eso cuando hablamos de la renta, cuando se utiliza el concepto integrado, sabemos que en este caso el régimen general 14A es semi-integrado porque tiene que restituir una parte, ¿cierto? Restituye el 35%. En el caso de el 14 de 3, que lo vamos a ver más adelante, es totalmente integrado, ¿cierto? Porque finalmente el impuesto que paga la empresa lo pueden utilizar en crédito, como crédito en un 100% y no tienen obligación de restituir. Y bueno, me voy a desviar un poco de este tema en particular y voy a volver a lo que les comentaba sobre esta reforma tributaria que se está discutiendo. La idea es desintegrar la renta, o sea, que el impuesto pagado por la empresa se diferencie de los impuestos que pagan los propietarios, ¿cierto? Y hasta el momento, al parecer, se ha llegado a algunos acuerdos, así que por eso les comentaba que quizás ya queda poco de estos regímenes tributarios. Después la tributación de los propietarios en base a retiro, ¿cierto? En el momento en el que los propietarios efectúan distribución de dividendos, generan algún retiro, distribuyen utilidades. En ese momento nosotros debemos llevar el registro de esos retiros en los registros de renta empresarial, ¿cierto? Por eso deben controlar el RAP, el DEDAN, el REX, el SAC y el STUT. Ahí falta el RAI, pero todos estos registros los vamos a llevar controlados en el registro de renta empresarial, ¿cierto? Y es súper importante en el registro de renta empresarial, sobre todo en el régimen 14A y en el 14 de 3, porque según este control, nosotros vamos viendo si los retiros, por ejemplo, los voy a distribuir afectando el RAI o los voy a distribuir afectando a rentas con tributación cumplida, a renta exenta. Y desde esa determinación también vamos a definir cuál va a ser el crédito relacionado a los retiros efectuados por los propietarios, ¿cierto? Que lo vimos la semana pasada en los registros de renta empresarial. Por lo tanto, el corazón de la declaración jurada 1948 viene desde el registro de renta empresarial, ¿cierto? En este caso, empresas en régimen general 14A deben presentar la DJ de forma obligatoria 1847, ¿cierto? Que es la DJ del balance de 8 columnas,
1926, perdón, que es la declaración jurada sobre la renta líquida imponible, y la EJ 1948, que nos va a hablar o vamos a presentar la información en esa declaración jurada sobre el control de los retiros, dividendos o remesas efectuados por los socios propietarios de la empresa. Después tenemos el régimen general ProPyme. En el régimen general ProPyme pueden optar entre llevar contabilidad completa o simplificada, ¿cierto? La tributación de la empresa en base percibida. ¿Qué quiere decir que sea en base percibida? Que determinan su resultado tributario a través de la diferencia del total de ingresos percibidos y el total menos el total de ingresos efectivamente pagados. La tributación de los dueños en base percibida, ¿cierto? Que en el momento en el que efectúan retiros, es ahí donde tributan los dueños a través del global complementario. La tasa de impuesto de primera categoría es 12,5%, que varió, ¿cierto? En el año tributario 2024 era el 10%, en el año tributario 2025 es el 12,5%, para el 2026 debiese cambiar al 25%. Y ahí hay que definir, como les comentaba, estar atento si se aprueba una nueva reforma tributaria y desde cuándo empezaría a regir. La utilización del crédito es al 100% sin la obligación de restitución, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que los propietarios efectúan retiro, remesa o distribución de dividendos, van a poder utilizar el crédito o el impuesto de primera categoría pagado por la empresa como crédito en un 100%, y deben controlar en el registro de renta empresarial la renta afecta a impuestos, la renta exenta, o sea, la renta con tributación cumplida y la renta, los ingresos no renta, y el saldo acumulado de crédito. En este caso, de forma obligatoria, este tipo de contribuyentes deben presentar la declaración jurada 1948. 1948 con el movimiento de los retiros. Es DJ que deben presentar las empresas 14.3 y 14A. Finalmente vamos a ver el régimen de transparencia tributaria, el 14 número 8, que está liberada de llevar contabilidad completa, liberada del pago de impuestos de primera categoría, y la determinación de la base imponible también es en base percibida, o sea, el total de ingresos percibidos, efectivamente percibidos durante el ejercicio, menos el total de egresos efectivamente pagados durante el ejercicio. La tributación del dueño en este caso es en base atribuida. ¿Qué quiere decir que sea en base atribuida? Que de la determinación de la base imponible, esa base imponible se atribuye en forma inmediata a los propietarios de la empresa, ya sea uno o sean más, y se distribuye en proporción a el porcentaje de participación en la sociedad, o si es que ellos hubiesen definido generar una distribución de utilidades en un porcentaje diferente a la participación que tengan, ¿cierto? Pero eso está definido por escritura. Pero, como les comentaba, finalmente la base imponible, en el mismo año en el que la calculo, se atribuye a los propietarios de la empresa, y esa atribución, o sea, sí, esa atribución, el cómo se traspasa el resultado tributario de la empresa hacia los propietarios, se declara en la DJ 1947, ¿ya? Que es sobre la base imponible atribuida a los propietarios. Eso es lo primero que debemos entender. Ahora vamos a ver que en el caso de las declaraciones juradas, como les comentaba, ya está los plazos de vencimiento, ya están los vencimientos de las declaraciones juradas. Acá nos centramos en las declaraciones juradas principales que deben presentar estos tres tipos de contribuyentes. No, no estamos viendo la DKJ, la renta presunta. Hay una serie de declaraciones juradas que existen dentro del marco tributario de la legislación, ¿cierto? Pero acá nos estamos centrando en la presentación de la renta de este tres tipos o estos tres tipos de regímenes tributarios. Por lo tanto, tenemos la EJ 1847, que es la presentación de el balance de 8 columnas, que la debe presentar solamente el régimen general 14A, y como fecha de vencimiento tiene el día 30 de junio. Generalmente para esta declaración jurada el 30 de junio. La EJ 1879, que habla sobre las retenciones, ¿cierto? O las retenciones que están vinculadas a las boletas de honorario, es una DJ común, ¿cierto? Que independiente del régimen de tributación de la empresa,
se debe presentar siempre y cuando existan boletas de honorario recibidas o emitidas por prestación de servicios profesionales que pudiésemos pagar como empresa durante el ejercicio, ¿cierto? La fecha de vencimiento es el día 28 de marzo. La DJ 1887 sobre sueldos, también es una DJ común, tal como en la DJ de honorarios, se debe presentar si es que la empresa paga sueldo, ¿cierto? Si mi empresa o la empresa en la que estoy llevando la contabilidad paga un sueldo, ya sabemos de inmediato que debe presentar la declaración jurada 1887. Y la fecha de presentación de esta declaración jurada va a ser también el día 28 de marzo. La J1926, que es la presentación de la renta líquida imponible, solamente para empresas del régimen general 14A, que vence el 30 de junio. Después tenemos la DJ1947, ¿cierto? Que es sobre la base imponible, que les comentaba que finalmente atribuye el resultado tributario a los propietarios. Por lo tanto, entendemos ahí que solamente la van a presentar las empresas sujetas a las disposiciones del régimen de transparencia tributaria, el 14 de número 8. Y la fecha de presentación para ellos es el día 28 de marzo para sociedades con socios persona natural. Y junto al formulario 22, o sea, hasta el último día de abril, tienen plazo el caso de empresarios individuales. Finalmente, tenemos la EJ 1948, que es sobre retiro, remesa y dividendo distribuido, que deben presentar tanto el régimen general, o sea, el 14A, y el régimen general ProPyme, el 14 de número 3. Y acá tenemos cuatro fechas de vencimiento diferentes. Primero, el 14 de marzo para las sociedades anónimas. Después, el 26 de marzo para sociedades con personas jurídicas. El 28 de marzo para sociedades con socios persona natural. Y junto al formulario 22, empresarios individuales. ¿Ya? Entonces, eh, estas fechas las tenemos que ya visualizar, ¿cierto? Generalmente, en los años en el que está vigente la actual reforma, los vencimientos siempre han sido más o menos los mismos, ¿cierto? Con días de diferencia. Y siempre me parece bueno recalcar que en el caso de las declaraciones juradas que vencen el 30 de junio, que es la 1926 y la 1847, que es sobre el balance, sabemos que igual manera, aunque el plazo sea hasta el 30 de junio, todos esos registros tributarios, porque la DJ 1847 habla de el balance tributario, ¿cierto? Nosotros lo debiésemos tener cerrado antes de presentar el formulario 22. Entonces, si bien el vencimiento está en el día 30 de junio, hay que entender siempre el ciclo de renta, que es lo que le he comentado también en presentaciones anteriores, donde nosotros partimos con el registro contable nos da origen a el balance, ¿cierto? En este caso sería el balance hecho columna. Desde el balance hecho columna desde el balance nosotros vamos a poder generar el análisis, vamos a poder determinar la renta líquida imponible, ¿cierto? La renta líquida imponible que va a dar la información para la DJ 1926. Después debiésemos calcular el capital propio. Después del capital propio debiésemos calcular la renta afecta impuesto. Posterior a la renta afecta impuesto en los registros de renta empresarial, y toda esa información que nosotros generamos en este flujo de renta la debemos traspasar, en este caso a las declaraciones juradas, pero también las debemos traspasar al formulario 22, ¿cierto? Que sabemos que el formulario 22 lo presentamos en el mes de abril, ahí por algunas disposiciones quizás pasa para el mes de mayo, pero finalmente toda la información que nosotros presentamos en el formulario 22 debe ser consistente con lo que nosotros vamos a presentar en las declaraciones juradas, en el caso del 14A, en el 30 de junio, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la 1847 que habla sobre el balance 8 columnas, en el recuadro 6 del formulario 22, nosotros presentamos los datos sobre el balance, ¿cierto? Entonces debe coincidir los saldos que presentamos en el formulario 22 con la DJ 1847. Lo mismo con en el caso del recuadro 12, en el recuadro 12, donde presentamos la renta líquida imponible, debiese coincidir la presentación del formulario 22 con la de J1926, porque la J1926 nosotros partimos con la base imponible, o perdón, partimos con el resultado financiero que nosotros desglosamos en el recuadro 12 del formulario 22. Pues, entonces,
esa primera línea que nosotros vamos a declarar en la DJ 1926 debiese cuadrar con el resultado financiero que declaramos en el recuadro 12 del formulario 21. ¿Ya? Entonces, insisto, debemos tener una consistencia dentro del trabajo y por eso siempre recalco ese flujo de renta comenzando en el registro contable y terminando en la presentación tanto del formulario 22 como las declaraciones juradas. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir avanzando. Ahí sí. Entonces, vamos a desglosar las declaraciones juradas. En la 1847, como les comentaba, tenemos el balance de 8 columnas. Esta declaración jurada debe ser presentada por las empresas que al 1 de enero del año comercial que declaran se encuentra obligada a declarar, perdón, su renta efectiva determinada sobre la base de un balance general según contabilidad completa. Lo único obligado a generar contabilidad completa son las empresas 14A, ¿cierto? Em, por lo tanto, que estén sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial del crédito en los impuestos finales. Entonces, en este primer párrafo, Servicio de Impuestos Internos nos indica inmediatamente quiénes deben presentar esta declaración jurada. Cuando terminemos la presentación del Power, les voy a mostrar en Servicio de Impuestos Internos cómo encontrar las instrucciones para las declaraciones juradas, porque me parece que el primer párrafo que aparece en la instrucción de esta DJ para que ustedes también puedan revisarlo y puedan ver las instrucciones completas. Avancemos. Entonces, deben presentar esta DJ los contribuyentes acogidos al régimen general 14A. El contenido es el detalle del balance de 8 columnas, la identificación de las partidas del resultado según balance, codificado y homologado el recuadro 12 del formulario 22, es un punto bien importante, perdón, y el valor tributario por el activo y pasivo, que también es bien importante ese punto porque bueno, lo vimos cuando tuvimos la presentación del capital propio tributario. En la EJ 1847 hay una columna de nombre valor tributario. Por lo tanto, debemos anotar el valor tributario tanto de los activos y los pasivos, que en suma y resta debiese llegar al mismo resultado del capital propio tributario. ¿Ya? Entonces, bien importante ese punto. Además, en las cuentas contables que yo declare en el balance de 8 columnas, que estén clasificadas como cuentas de resultados, se debe asignar el código con el que se va a declarar posteriormente, o bueno, con el que se declaró anteriormente en este caso, en el formulario 22. ¿Ya? Entonces eso también es un punto bien importante, perdón. Y en este caso, la EJ 1847 no tiene un certificado de relación. Después tenemos la EJ 1879, que debe ser presentada por los contribuyentes que paguen artículos, perdón, rentas de los artículos 42 número 2 y 48 de la Ley sobre el Impuesto a la Renta. Ahí ya sabemos que estamos hablando de honorario. Además, deberá ser presentada por contribuyentes que paguen rentas por servicios prestados en Isla de Pascua y por empleadores que paguen remuneración a trabajadores de arte y espectáculo contratados conforme a lo dispuesto en el artículo 145A y siguientes del Código del Trabajo. Entonces, deben presentar esta DJ, contribuyentes que paguen rentas del artículo 42 número 2 y 48 del impuesto a la renta. El contenido es la identificación del receptor de la renta, el monto de la retención de impuestos y la retención adicional del 3% por préstamo solidario. Más o menos solidario nomás, no, yo encuentro que no fue tan solidario, pero no vamos a meternos en eso. Entonces, en esta declaración jurada va a ir la identificación del receptor de la renta. Yo como empresa pago por los servicios, ¿cierto?, prestados a través de una boleta honorario a un profesional. Por lo tanto, acá yo voy a identificar a ese profesional que me prestó los servicios y vamos a indicar cuánto fue el valor de del honorario pagado, cuánto fue la retención y cuánto fue la retención adicional si es que corresponde del 3%. Acá sí tenemos certificado relacionado, que es el certificado número 1 sobre honorarios, el certificado número 2 sobre honorarios, participación y asignación a directores, y el certificado número 48 sobre las rentas del artículo 42 número 2 por servicios prestados en Isla de Pascua. Recordemos que existen las boletas de honorarios prestadas a profesionales y también existen las boletas de honorarios de directores, ¿cierto? Que para efectos de la boleta de honorarios de directores, la tasa de retención puede ser 10 o 35%. Después tenemos la DJ 1887, la DJ sobre sueldo, ¿cierto? Que debe ser presentada por personas naturales o jurídicas
que ejerzan o desarrollen una actividad empresarial y que hayan pagado rentas del artículo 42 número uno de la Ley sobre Impuesto a la Renta. ¿Cierto? Porque acá hablamos de personas naturales o jurídicas. Sabemos que hay personas naturales que tienen inicio de actividades de primera categoría y ellos podrían pagarle un sueldo a alguien que les ayude, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si hay una persona natural con inicio de actividades de primera categoría y paga un sueldo, insisto, siempre tenemos que tener eso en mente. Si yo pago un sueldo a alguien y lo tengo tipificado con un contrato de trabajo, pago sus imposiciones mes a mes. Eh, Posteriormente debo declarar esos movimientos en la DJ 1887. Entonces, ¿quién debe presentar la DJ? Contribuyentes que paguen renta del artículo 42 número uno de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Cuál es su contenido? Primero, la identificación del receptor de la renta, de quien trabaja dentro de la empresa que está pagando el sueldo. Se debe indicar la renta neta pagada, ¿cierto? El impuesto único de segunda categoría, la renta no gravada. Cuando hablamos de renta no gravada, por ahí se nos va a venir a la mente los no imponibles, ¿cierto? La renta exenta, la rebaja por zona extrema, el 3% por préstamo de tasa cero, ¿cierto? Acá también lo debemos declarar. Y acá también hay una serie de cuadraturas que debemos tener en consideración. Porque finalmente, cuando yo mes a mes genero el proceso de pago de liquidaciones de sueldo, en la liquidación de sueldo yo podría, o mis trabajadores podrían tener impuesto único, podrían tener esta retención adicional del 3%, ¿cierto? Entonces, yo les voy a descontar ese monto a mis trabajadores en su liquidación de sueldo y posteriormente las debo pagar en el formulario 29, ¿cierto? Formulario 29 de la empresa. Entonces ahí también hay un punto importante de cuadratura porque el total pagado tanto por impuesto único como por retención adicional del 3%, que finalmente está reflejado en los formularios 29 pagados por la empresa durante el año, debe coincidir con el total que yo después, posteriormente, voy a declarar en la J 1887, ¿cierto? Entonces ahí hay que insistir siempre en ese concepto de consistencia de información, por lo cual es tan importante generar el ciclo de renta completo. ¿Qué certificados tiene relacionado? En este caso, la EJ 1887 tiene el recuadro número 6 sobre sueldos y otras rentas similares y el certificado número 41 sobre sueldos y otras rentas similares de trabajadores agrícolas. Pasamos a la declaración jurada 1926, que habla sobre la renta líquida imponible. Esta DJ debe ser presentada por las empresas que al 1 de enero del año comercial que declaren se encuentren obligados a declarar su renta efectiva, determinada sobre la base de un balance general según contabilidad completa, sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial del crédito en los impuestos finales. Es exactamente la misma descripción que vimos en la DJ 1847, que nos dice textualmente que solamente las 14A deben presentar esta DJ. Entonces, bueno, acabamos de decir quiénes deben presentar la DJ, cuál es su contenido. Primero, el resultado financiero, ¿cierto? Los ajustes relacionados a la determinación de la renta líquida imponible, que sabemos que son los agregados y deducciones. Si es que la empresa se acoge al incentivo al ahorro, debemos presentarlo también en la DJ 1926. Las rentas e incrementos absorbidos y los ajustes al patrimonio financiero. En este caso, esta DJ no tiene un certificado relacionado. Vamos a ver las instrucciones de esta DJ en el Servicio de Impuestos Internos porque hay varios puntos que quiero que podamos ahondar. Después tenemos la DJ 1947, que debe ser presentada por los contribuyentes acogidos al régimen de tributación del artículo 14, letra D, número 8 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, informando la base imponible a tributar con impuestos finales que corresponda a los propietarios en el año calendario inmediatamente anterior al que se informa. ¿Cierto? Acá nos dice que quien deben presentar esta DJ son los contribuyentes de el régimen de transparencia tributaria, ¿cierto? El 14 de número 8 y el contenido de esta DJ es la atribución de la renta y créditos generados por la empresa a los propietarios, que es lo que les comentaba anteriormente. Yo determino mi base imponible según la diferencia entre ingresos y egresos tributarios. Esa renta o ese resultado tributario lo vamos a asignar a los propietarios a través de la DJ 1948. Esto quiere decir que ese monto que yo voy a declarar en esta DJ 1948 va a pasar posteriormente al formulario 22
de los propietarios. Pero también tenemos la opción de, en esta DJ, declarar el PPM puesto a disposición de los socios, ¿cierto? Que el PPM pagado por la empresa durante el año va a resultar ser un crédito para los propietarios en su impuesto global complementario. ¿Qué certificados tienen relacionados? El número 69, ¿cierto? Que es la base imponible a tributar con impuestos finales, los créditos y PPM correspondientes a los propietarios contribuyentes acogidos al régimen tributario de la letra D del número 8, ¿cierto? Del artículo 14. Vamos a terminar entonces con la DJ 1948 sobre retiros, que esta DJ debe ser presentada por los contribuyentes acogidos al régimen de la letra A del artículo 14 y aquellos contribuyentes acogidos al régimen del número 3 de la letra D, ¿cierto? El 14 de número 3. Y que soportan retiros, efectúan remesa o distribuyen dividendos durante el año comercial anterior y o imputan retiro en exceso que se encontraban pendientes de tributación. Ahí hay un tema importante también, porque están obligados a presentar la EJ solamente las empresas que hayan efectuado retiro durante el ejercicio o empresas que tengan que declarar cantidad de acciones, como la sociedad anónima o la sociedad por acción. En el caso de, por ejemplo, una IRL o una sociedad de responsabilidad limitada, si es que no tuviese retiros, no tienen la obligación de presentar la DJ. Y ese es un punto donde de repente se genera una pequeña polémica con Servicio de Impuestos Internos, porque para una eventual fiscalización, Servicio de Impuestos Internos generalmente pide el certificado de las declaraciones juradas. Y si no hubo retiro, no estarían obligados a generar la EJ. Así que, bueno, es un tema. La normativa dice que no van a estar obligados, ¿cierto? Y entonces vamos a dejar hasta esta parte de la presentación. Ah, me faltó una lámina, me parece, ¿no? Sí, bueno, que para finalizar, la deben presentar empresas sujetas a las disposiciones del 14A y sujetas a las disposiciones del 14 de número 3. Tenido es la cantidad de acciones, como les comentaba, para efecto de la sociedad anónima y la sociedad por acción. Va a controlar la renta y crédito asignado a los socios y los excesos de retiro que se mantengan al 31 de diciembre del 2016. El certificado que se debe presentar a los socios, en este caso el número 70, sobre situación tributaria de retiro, remesa y o dividendos distribuidos y créditos correspondientes efectuados según el régimen. Les voy a mostrar rapidito la página de Servicio de Impuestos Internos donde pueden encontrar la información. Aquí les estoy mostrando entonces el navegador y acá yo les recomiendo que si necesitan encontrar esta información, en Google busquen esto, formularios de declaraciones juradas. El primer link que les va a aparecer va a ser del Servicio de Impuestos Internos, dice clasificación de declaraciones juradas. Por defecto arroja el 2024, pero acá ustedes van a poder cambiarlo y van a poder ir al 2025. Y acá tenemos una opción que habla de clasificación de declaraciones juradas. Podemos seleccionar todas, podemos ver las declaraciones juradas comunes, ¿cierto? Que acá vamos a tener, por ejemplo, la de J1879, la 1887, que es la del balance, perdón, la de sueldos. Si pinchamos el régimen general, vamos a tener la EJ 1847, 1926, 1948. Acá están el vencimiento de la presentación de las declaraciones juradas. Y acá también aparece cuáles tienen modificaciones y cuáles no. Por ejemplo, en la de J 1948 dice que está modificado el layout e instrucciones. ¿Cuál es la modificación? Que en este año tributario, o en este año comercial, bueno, que en realidad es lo mismo, finalmente se incorporó la ley del impuesto sustitutivo al impuesto final, ¿cierto? El ISIF. Entonces, cuando habla de que hay una modificación en el layout, quiere decir que acá, en la columna de el C13, en esta columna, se incorporó una descripción que habla. Lo que ya existía dice rentas generadas hasta el 31 de diciembre del 83, ¿cierto? Y utilidades afectadas con el impuesto sustitutivo del FUT, ¿cierto? Que era el ISFUT y o con impuestos sustitutivos de los impuestos finales, que es la ley 21.681, que está vigente desde este año, que va a estar vigente hasta el 31 de enero del 2025, que es el ISIF. Esa es la única gran modificación, que acá se va a incluir los impuestos sustitutivos con impuestos finales. ¿Ya? Entonces no va a variar mucho la presentación de esta declaración jurada con el año tributario anterior. Ahora, si quieren ver más detalles, volvemos acá a la página del servicio y si quieren ver las instrucciones de cualquier declaración jurada, y creo que vamos a la 1926, ustedes pinchan acá donde dice instrucciones y van a poder ver la instrucción completa de la declaración jurada.
Y acá, por ejemplo, en la DJ1926 nos muestra, primero que todo, la columna de conceptos y o partidas que componen la renta líquida imponible, que acá está finalmente homologada al formulario 22, al recuadro 12 del formulario 22, porque estos códigos los debemos informar en esa DJ, según el movimiento que estamos declarando en la DJ1926. Además, para efectos de los ajustes que vamos a declarar en la renta líquida, con el número uno vamos a identificar el agregado, con el 2 la deducción, con el 4 el incentivo al ahorro, con el 6 la renta de incremento absorbida por la pérdida tributaria y con el número 9 el resultado financiero. ¿Ya? Entonces, insisto, acá van a poder ver por completo las instrucciones de cómo completar una declaración jurada. ¿Ya? Entonces, es bien bueno que ustedes estén familiarizados con esta página. Lo otro, acá tenemos, por ejemplo, régimen general ProPyme, ¿cierto? Que tiene solamente la presentación de la EJ1948 y el régimen ProPyme transparente que tiene la EJ1947. Insisto, acá están los certificados asociados, las resoluciones exentas que introducen modificaciones a la normativa y la forma de presentar las declaraciones juradas. En la EJ1948, lo que les mencionaba anteriormente, dice si durante el año comercial respectivo la sociedad anónima no hubiesen distribuido dividendos, deberán presentar igualmente esta declaración, proporcionando el resto de información a ella requerida. Asimismo, la sociedad de personas o empresarios individuales que tengan acumulado retiro en exceso, eh, a todo evento deberán presentar esta declaración jurada. Y acá, en los casos que no existan retiros, remesas o en el ejercicio y no existan retiro en exceso acumulado, la sociedad de personas y empresarios individuales no estarán obligadas a presentar la declaración jurada. Entonces, primero nos dice que la sociedad anónima y la SPA deben informar al menos la cantidad de acciones. Después, si hay retiro en exceso que se debe presentar a todo evento y para efectos de sociedad de personas y empresarios individuales que no hayan efectuado retiro, no van a estar obligados a presentarla, ¿cierto? Que es lo que les mencionaba anteriormente y es lo que nos dice explícitamente la instrucción de la declaración jurada. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver dentro de nuestro sistema, vamos a poder generar estas declaraciones juradas de las que estábamos hablando, ¿cierto? Primero vamos a ver las declaraciones juradas del 14A. Entonces, en la DJ, en el régimen 14A debemos presentar la renta líquida, el balance, debemos presentar también el registro de renta empresarial de forma obligatoria. Entonces, de eso deducimos que en este régimen de tributación ya debiese estar generado, ¿cierto?, la determinación de la renta líquida imponible, ¿cierto? Donde acá nosotros vamos a ver que tenemos un resultado del balance más un agregado que nos entrega finalmente el resultado tributario. Vamos al informe, vamos al balance de 8 columnas. En el balance de 8 columnas, ¿cierto? Debiese estar cerrado, perdón, el periodo. Y acá debiésemos tener el detalle del balance, ¿cierto? Ingresado dentro de la contabilidad, ¿cierto? Ahí entonces tenemos el balance. Y en el caso de los registros de renta empresarial, lo mismo, ¿cierto? El registro de renta empresarial debiese estar determinado, debiese estar imputada la distribución de los retiros, ¿cierto? Que para efectos de este formulario, acá nosotros le vamos a dar la opción traspaso de información y nos va a traer, por ejemplo, el RAID del ejercicio, nos va a traer el crédito asociado a la renta líquida imponible generada por los propietarios, los retiros efectuados con las imputaciones generadas y finalmente esta va a ser la información que posteriormente vamos a traspasar hacia la declaración jurada, ¿cierto? La declaración jurada, en este caso 1948. Entonces nosotros en el software vamos a ir al módulo tributario, vamos a ir a las declaraciones juradas y vamos a ingresar a las DJs que en este caso van a tener que ver con este régimen. Primero vamos a ver la J1847, el balance 8 columnas, que dentro de este formulario, en la parte superior, tenemos esta opción de traspaso de información. Entonces todos aquellos movimientos contabilizados, o sea, todos los saldos del balance, se van a traspasar a este formulario. Acá, ¿cuáles serían los ajustes que se tendrían que revisar o ingresar? El valor tributario, ¿cierto?, de las cuentas contables. Y en el caso de las cuentas de resultado, la partida o concepto del resultado financiero. ¿Y eso dónde lo vamos a hacer? Por ejemplo, quiero ver acá remuneraciones. Aquí nosotros tendríamos que agregar, en este caso,
En las cuentas de resultados, bueno, acá. Concepto y o partida que componen el resultado financiero, que en ese caso nos tenemos que guiar con el código del formulario 22 para esta cuenta contable que estamos agregando. Y en el caso de los activos y pasivos, tendríamos que agregar el valor tributario en esta casilla. ¿Ya? Entonces, complementando esa información, posteriormente nosotros vamos a poder generar el archivo que posteriormente van a enviar a Servicio de Impuestos Internos. En el caso de la EJ1926, también tiene una mecánica de traspaso de información. Nosotros ya tenemos determinada la renta líquida en el sistema, por lo tanto acá nosotros tenemos la opción de traspasar la información y se van a completar estas líneas. Y acá lo que les mostraba en las instrucciones de esta declaración jurada, por ejemplo, que existen tipos de ajuste, ¿cierto? Que el 9 era el resultado financiero, el uno son los agregados, por lo tanto, toda esa información el sistema la va a automatizar y lo va a homologar de forma inmediata en el momento en el que generen el traspaso. Entonces, en este caso, lo que se tendría que complementar, si es que fuese necesario, el folio de la RLI, porque, bueno, en esta DJ se pide agregar el folio con el que está impresa la renta líquida imponible, ¿cierto? Donde están en hoja foliada, ¿cierto? Pero por norma general, en esta DJ solamente es determinar la renta líquida imponible, generar el traspaso y posteriormente generar el archivo que les va a servir para cargar en servicio de impuestos internos. En el caso de la DJ 1948, tiene el traspaso directamente en el registro de renta empresarial, que va a mostrarse de esta forma en la DJ. Vamos a la DJ 1948 y nos va a mostrar los datos de los propietarios, ¿cierto? Con la imputación de los retiros y a qué columna se imputó, y los créditos relacionados con los retiros efectuados. También tiene, como les comentaba, la opción del traspaso de información directamente en el registro de renta empresarial. Por lo tanto, esa información va a quedar completa acá en la DJ. Por lo mismo, no tendríamos que generar alguna modificación. Podemos generar la DJ y posteriormente cargarla en servicio de impuestos internos. Las otras declaraciones juradas que tienen traspaso de información, en este caso, va a ser la DJ de honorarios, ¿cierto? Porque si yo tengo registradas boletas de honorario, vamos a ir acá a declaración jurada, vamos a ir a la 1879 en este caso. También acá vamos a encontrar que tenemos el botón traspasos, que cuando pinchamos ese botón nos trae la información de las boletas de honorario registradas durante el año dentro de la empresa, ¿cierto? Y por lo tanto acá vamos a poder revisar el total, el recuadro C o la sección C, donde están los resúmenes, ¿cierto? Pero ahí va a estar totalizado toda la información que yo contabilicé hacia esta declaración jurada y que podríamos generar también el archivo para cargarla al Servicio de Impuestos Internos. Bueno, en esta declaración jurada sabemos que el Servicio de Impuestos Internos la presenta de forma automática, pero acá vamos a tener una herramienta de validación y ver si es que existe alguna diferencia por si habría que generar, hubiera que generar alguna rectificación. También tenemos disponible el traspaso con la declaración jurada de sueldos, que para ese caso vamos a ir a la opción de remuneraciones, y acá en remuneraciones, si, toda la información registrada, ¿cierto?, sobre liquidaciones de sueldo de los trabajadores, lo vamos a ver acá, en declaración jurada 1887. Y acá nosotros vamos seleccionar el régimen, o perdón, el periodo comercial y le vamos a dar la opción generar. Entonces desde ahí igualmente se va a generar el traspaso de información del sueldo de los trabajadores hacia la DJ, por lo tanto nos va a mostrar el detalle, ¿cierto? Con los totales también podemos revisar mes a mes lo que está registrado. El sistema genera los ajustes por corrección monetaria de forma automática, por lo tanto acá también vamos a poder generar de inmediato la EJ de forma de poder presentarla a servicio de impuestos internos. Y también un tema que no había mencionado, pero la EJ 1948 también lo tiene, es poder generar los certificados, que acá vamos a poder generar certificados 6 sobre sueldos. ¿Ya? Ahora vamos a ir a ver el traspaso en el caso de las empresas 14 de 3 y 14 de 8, que en el caso de las 14 de 3 sabemos que debe estar generada entonces la base imponible, ¿cierto? La base imponible, el capital propio, eh, el registro de renta empresarial que va a ser fundamental, porque desde el registro de renta empresarial, que lo vamos a ver acá,
vamos a generar el traspaso de información hacia la declaración jurada 1948, ¿cierto? Que acá están los cálculos, está el RAI, lo mismo que vimos anteriormente, está la imputación de los retiros, que finalmente esta imputación de los retiros va a ser lo que nosotros vamos a presentar en la EJ 1948. Entonces, ya teniendo el cálculo del registro de renta empresarial, que para ello, bueno, insisto que lo vimos en presentaciones anteriores, debemos pasar por la generación del registro de ingreso y egreso, que da origen a la renta líquida, al capital propio, el RAI, que se traspasa al registro de renta empresarial, además del registro de los retiros. Vamos a tener toda esa información de forma de generar el traspaso directo a la declaración jurada, de forma que cuando vamos acá al módulo tributario, a la declaración jurada 1948, también tenga ya esa información eh, lista, digamos, para poder generar la descarga del archivo y la presentación del servicio de impuestos internos. ¿Ya? Entonces acá vemos que va a estar los datos del propietario, los datos de los retiros y los créditos relacionados a esos retiros. ¿Ya? Y acá, como les comentaba también, van a tener la opción de generar certificado, que se descarga en un archivo comprimido que ustedes van a poder desde ahí imprimir. Finalmente, en el caso de las DJ relacionadas con las empresas 14 de 8, el 14 de 8 tiene la base imponible, ¿cierto?, a atribuir a los socios. Por lo tanto, lo mismo, debemos tener determinada la base imponible, ¿cierto? Que la encontramos en la opción renta líquida, 14 de 8. Y acá, por ejemplo, tenemos un resultado tributario, ¿cierto? Y este resultado tributario debe ser asignado a los propietarios. ¿Y dónde los vamos a asignar? Directamente en la declaración jurada. Por lo tanto, acá nosotros debemos ir a la DJ, en este caso la 1947. Y acá también tenemos una opción de traspaso de información, ¿cierto? Cuando nosotros pinchamos esta opción de traspaso, nos va a traer el dato de los propietarios con la base imponible que se va a asignar a cada uno de ellos, ¿cierto? Que va a estar en proporción a la participación que tengan en la utilidad. Acá lo que nosotros podríamos agregar sería el PPM puesto a disposición de los socios, ¿cierto? Que aquí lo podríamos agregar de forma de poder complementar los datos de esta declaración jurada y poder generar el archivo para presentar a servicio de impuestos internos. ¿Ya? Entonces, para efectos del sistema es bien sencillo el trabajo, como les mostraba, es un tema netamente de traspaso de información, donde lo importante es completar el ciclo de renta. Y es lo que siempre les menciono en estas presentaciones. Partir con el registro contable, generar el balance, la renta líquida, capital propio, RAI, registro de renta empresarial. Y si yo tengo ese ciclo completo, voy a tener disponible toda la información para generar el traspaso a las declaraciones juradas y poder presentarla ante Servicio de Impuestos Internos. También, como vimos, está el traspaso automático de la información sobre sueldo, ¿cierto? Que si trabajamos con nuestro software en el módulo de remuneraciones, toda esa información va a alimentar la EJ1887 y en el caso de las boletas de honorario también ingresadas dentro del software, nos va a alimentar la información de la EJ1879.